cuando perdemos el contacto con nuestros ancestros, nos quedamos niños. Hola, buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Mi nombre es Nicoleta, soy rumana, pero vivo en Madrid, entonces le hablo de Europa. Oh, bienvenida, tengo varios alumnos de España. Encantada de conocerlos, a cada uno de ustedes, en especial señor León. Me gustaría saber un poquito, por ejemplo, siempre me ha gustado prosperar. Vengo de una familia humilde, mis padres veterinarios. Financiero siempre tuve, siempre. Pero a nivel de amor, por ejemplo, siempre quiero que sea todo perfecto y no lo sé cómo hacerlo, dejar de no ser perfecta. Ajá. Mira, No lo sé si se me puede entender. yo creo que tu pueblo es muy sufrido. Acordate que hay una Primera y una Segunda Guerra Mundial. Rumania es parte de Rusia. No sé si sabes algo de esa guerra del Imperio Austrohúngaro, cuando se empiezan a dividir. Sí. Bueno, tú eres parte de todo eso. Yo me casé con una descendiente de checoslovacos, de eslovenios y checos. No soy rumana 100%. La ¿vale? otra parte, ¿de dónde? Soy la mitad serbia de parte paterna de los abuelos paternos, ¿vale? Bueno. Y la mitad rumana. Bueno, yo te voy a decir una sola cosa como intuición, es sacrificio, sacrificio, hambre, hambre, dureza, dureza, dolor, dolor, hay que sobrevivir. Se rompe toda esta estructura de la pareja, de las relaciones. Aparte, acuérdate que en Europa hubo muchas invasiones, ¿no? Los romanos principalmente, y después invasiones de la religión católica apostólica romana, invadiendo a todos los pueblos, celtas, druidas, etcétera, rumanos, o sea, todos los pueblos que existían en toda Europa. Entonces tú tienes una cultura muy sabia, que a veces desconocida o que desaparece por esta invasión de esta nueva religión que va a tener mucho poder sobre Europa y después en América. Entonces, y hay tanto sufrimiento desde la revolución industrial que va a suceder en Europa y después con la revolución del Imperio Austrohúngaro, que en esa época, a finales del siglo XIX, y después Primera y Segunda Guerra Mundial, hay tanto dolor que se rompen todas las estructuras, la familia, se pierde todo. Entonces tú buscas, por eso utilizas la palabra perfección, tú buscas un sueño perdido del árbol, que era la familia, el encuentro, cuando se juntaban, porque acordate que las tribus, los pueblos, no era solamente una familia reducida, en los pueblos, las tribus son una familia colectiva. ¿Me entiendes? Y se reúnen y bailan, y la comida, el alimento, etcétera. Entonces hay un desarraigo muy grande tuyo para sobrevivir, para tener una vida, ¿me entiendes? Y te has despegado de todo eso, de todo ese árbol tan rico y tan maravilloso, desde lo étnico y desde lo costumbrista, ¿me entiendes? Etcétera. Entonces como que has transmutado a otras culturas para sobrevivir. Pero vos viniste a Madrid para un porvenir. Sí, vine a Madrid por mejorar un poco la situación que tenía ahí. Pensaba yo que algo mucho mejor, porque como vengo de un país comunista, siempre pensé un poco más de libertad, porque ahí nunca no podías decir qué piensas. Pero ahora la historia. Tú tienes una deuda con tus orígenes, con tus tribus, con tu gente, con tu tierra y con tu familia. Cuando uno... ¿Y esto qué significa? ¿Y qué significa? Te digo, ¿qué edad tienes? Yo, 54. Bueno, ¿y tuviste casado, tuviste hijo, te separaste? Tengo un hijo de 30 años, soy la mayor de 2 hermanos. Y sí, ¿Separada? tuve 2 matrimonios. ¿Cómo? ¿2 matrimonios? Sí. ¿Y ese hijo tuyo, a dónde vive? Vive conmigo. Esto es tu esposo, ¿ves? Ay, no. Es tu gran amor, y claro. Él tiene lo poco que le queda de tu pueblo, ¿no?
diferente y un poco a esos hombres que pasaron por tu vida. Mira, si tú viajas y agarras un poco de la tierra de Serbia y un poco de la tierra de Rumania y la unes con la tierra de España y haces un pequeño barrito y te bañas con ella para unir la familia, tu origen, tus ancestros contigo, puedes tener un futuro. Porque a tu edad estás mirando mucho esa historia de atrás, porque vos ya proyectaste, viviste, trabajaste, te casaste, tenías sueños, qué sé yo, y ahora como que estás retrocediendo en el tiempo. El cerebro hace eso, ¿no? Si yo hay algo que no logré desde esto que yo proyecté y ahora estoy sola con mi hijo trabajando y estamos como un poquito estancados, vas a mirar atrás. Vas a empezar a ir atrás, ¿qué pasó? ¿De dónde viene? Entonces, este viaje que tú haces a España para tener un porvenir, un futuro, y ese futuro no fue como yo me lo imaginé, quizás materialmente, o emocionalmente, afectivamente, etcétera, y estoy ahí, o sea, entonces vas a mirar el pasado. Por eso estás aquí. Por eso te interesa la psicogenealogía, o sea, que hay tanta tristeza, dolor, sacrificio, hambre, ¿me entiendes? En tu árbol que tampoco lo quieres ver. O sea, yo no quiero ir a ese dolor de mi árbol, ese árbol sufrido por la guerra, el hambre y toda esa historia. ¿Me entiendes? Entonces hay una fragmentación, como un corte, una historia del pasado. Y después estás tu joven mirando un futuro y después hay un presente que no sabe, que queda como estancado. ¿Me entiendes? ¿Te vas resonando? Sí, siempre digo, ayer es pasado, futuro es incierto, así que me queda el hoy, ¿sabes? Bueno, pero esto está bueno, lo dice, pero te resuena, ¿no es cierto? Pero el cerebro está para proyectar un futuro, para agarrarse el presente. Pero el cerebro, por eso tenemos los ojos adelante, para poder proyectarnos, si no, no hubiéramos evolucionado. O sea, somos depredadores y somos presas, entonces miramos siempre un futuro, pero hay que agarrarse del presente para construir ese futuro. Pero vos puedes estar en el futuro o puedes estar en el pasado, te agarras del presente, pero no hay una proyección. Yo creo que estás atrapada por un pasado que negaste por el dolor y el sufrimiento de tu árbol y de todo ese lugar para tener un futuro. Pero si no vas atrás a rescatar, porque ¿cómo conoces ese árbol? Bueno, ve ahí, ve las costumbres, empiezas a ver cómo vivieron esos pueblos, cómo sufrieron, qué pasó antes de la revolución industrial, si eran felices, si vivían en la montaña, vivían con la naturaleza, si tus padres, por ejemplo, son veterinarios porque vivían con los animales, ¿no es cierto? En esos paisajes, en esas montañas, en esos lugares fríos. Entonces se perdió ese contacto con la naturaleza, con eso de lo más humano. Entonces el árbol se va enfriando y se va convirtiendo en algo más mental, más perfecto, o buscas algo. ¿Y las emociones dónde están, querida Nicoleta? Entonces ve y empieza a bailar como bailan los rumanos y los serbios. Ve a las costumbres. Mira, algo tiene que ver Tolstoy o Dostoyevsky. Lee un poco de ellos también. A mí me gustan mucho. Sí, he leído mucho y que me gusta mucho leer, ¿vale? Bueno. Solo que hasta que conocí la persona que me ha invitado a este seminario, ¿vale? No daba mucho importancia, digamos, que pensar, por ejemplo, en árbol genealógico. Yo nunca no pensé, solo pienso que están ahí y ya está, ¿sabes? No tuve nunca la curiosidad de empezar a Mira, buscar. esto es para todos, chicos, y esto es para ti, Nicoleta. Cuando perdemos el contacto con nuestros ancestros, nos quedamos niños. Y vivimos en un mundo de niños o de adolescentes. Y de esa forma somos muy manipulables por las castas de poder. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué nuestros pueblos originarios del mundo, sea el origen que sea, afro, chino, japoneses, celtas, druidas, entonces ellos honraban a sus ancestros y tenían un linaje y entonces tenían un origen, tenían raíces, pero cuando las pierdes te quedas ahí suspendida
en esa niña emocional que no sabe para dónde ir, ¿no? Se queda como desconectada, fragmentada. Entonces hay que volver a reencontrarse con los ancestros para pertenecer y proyectarte y honrarlos para poder proyectar también a tu hijo para que pueda. Entonces tu hijo está ahí, ¿no es cierto?, contigo y parece ser que no hay futuro y están como ahí. ¿Y qué pasará con ustedes dos solitos en ese vacío? ¿Me entiendes? Sí. ¿Comprende? Entonces, como se llama cascada biológica eso, ¿no? El árbol se está extinguiendo, ¿no? Y hay que salir de ahí, hay que entrar a la emoción, hay que seguir, volver a la pasión de esos pueblos arraigados. Entonces, si yo rescato esa cultura, a veces no voy a saber quiénes son, pero si tú entras a Family Tree y empiezas a armar el árbol y etcétera, y encontrar a tus ancestros, o por lo menos conocer la cultura de donde vienes, entonces te vas a decir, oye, qué maravilla estos pueblos y yo soy parte de ellos, ¿no? Entonces, y comes una comida típica, por ejemplo, para recordar, porque tus células recuerdan esas comidas. Entonces tienes un mundo gigante atrás y tiene que haber habido gente, ancestros abundantes, con abundancia. Entonces tienes que agarrarte de esos ancestros para tener abundancia hoy. Pero si te quedas ahí chiquitita, ¿me entiendes? En esa niña emocional, vamos a decirlo en algún punto, porque nosotros tenemos dentro de nuestra cultura, creemos que ser adulto es sufrir. Y lo que menos queremos sufrir. Y tú tienes un miedo terrorífico a entrar a las emociones porque vienes de un árbol muy sufrido. Lo que yo digo que ser adulto a veces es sufrir, entonces nos quedamos adolescentes. Y ser adulto significa empezar a ser responsables de nosotros mismos. Entonces, ¿qué tiene que ver tu árbol contigo? Mucho. Tú puedes tomarlo, bueno, no, me quedo ahí en mi mundo, ¿y qué importa mis ancestros? No importa, pero ellos te han proyectado para que vos estés ahí y tu hijo ahí. Es como que es tan fuerte el sistema, que es como que romper con esas estructuras es muy difícil, ¿no? O sea, el hecho de estar sentada aquí te tiene que haber movilizado mucho porque, oye, ¿me entiendes? Atreverme a reflexionar sobre mi historia y reflexionarla desde otro lugar y puede generar dolor de cabeza porque hoy, ahora tengo que empezar a desenterrar a los muertos. Y yo quería tener un futuro. Mira, acá dice una cosa, una historia interesante. O sea, porque yo digo, no es un viaje al pasado, estar en el presente desde una nueva conciencia. Dice, la aventura de una vida humana es ante todo la aventura de la conciencia. Cuando más conscientes seamos, más libres seremos. Cuando más decidamos sobre nuestra vida, en lugar de obedecer ciegamente a cualquier tipo de programación, más desarrollaremos nuestro ser único, independiente y autónomo. Doris y Lisa Langlois, que son discípulas de Anna Sussenberger, que es una europea, psicoanalista, psicogenealogista, que es la línea europea de la psicogenealogía, que es maravillosa. Uno de los libros muy bonitos que es Hay mis ancestros, que es un bestseller, que lo puedes conseguir ahí en España. Hay mis ancestros de Anna Sussenberger, eso te va a gustar muchísimo, Nicoleta, y espero haberte sido útil. Te quiero mucho y gracias por estar. Muchísimas gracias. Un abrazo hermoso. Bueno, vamos a...